Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA se reunió con 25 empresarias ecuatorianas. Consejo Permanente de la OEA recibe informe preliminar del grupo de alto nivel que visitó Perú. Reunión Secretario General de la OEA y Gobernador de San Andrés. Relatora especial sobre DESCA participó del Foro de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, mantuvo una productiva reunión con 25 empresarias ecuatorianas del 30% Club de Ecuador sobre cómo promover y fortalecer la diversidad, la equidad de género y la inclusión en aras de lograr un cambio en la cultura institucional y empresarial. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C. para recibir el informe preliminar del grupo de alto nivel que visitó Perú del 20 al 23 de noviembre de 2022. No es la primera vez que las autoridades peruanas a lo largo de la historia de la OEA han convocado a sus miembros para asistirlos en defensa de sus instituciones democráticas. Cada una de estas veces, tanto el Consejo Permanente como la Secretaría General han respondido de inmediato con el mismo objetivo: facilitar entre peruanos la solución de sus dificultades. Por eso, cuando el 12 de octubre de este año el señor presidente del Perú nos solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana con el fin de preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder, solicitamos la inmediata reunión del Consejo Permanente, que no dudó en considerar dicha solicitud y por aclamación resolvió designar un grupo de alto nivel. A menos de un mes y medio de dicha decisión, el grupo presenta su informe. Esta misión no puede ser vista fuera del propósito fundamental que nos reúne a todos en el marco de la OEA y para la que solo la OEA ofrece el marco jurídico institucional para ello, la defensa en común de la democracia entre nuestros países. Nos corresponde agradecer a quienes integraron esta misión. La alta jerarquía de sus integrantes es claro símbolo del compromiso regional con la democracia peruana. Valoramos especialmente los hallazgos del grupo y verdaderamente, obviamente, hay elementos de preocupación. Las referencias a que en Perú hay un pronóstico reservado, que la democracia peruana está en cuidados intensivos, una guerra civil entre instituciones públicas, el acoso permanente y la confrontación entre poderes. Esto hace saber claramente de los diferentes elementos a los cuales fueron señalados en la necesidad de preservar la institucionalidad y la democracia. Las recomendaciones formuladas, que creemos deben ser consideradas en un próximo Consejo Permanente y una resolución al respecto, que tienen que ver con una tregua que permita el trabajo de las instituciones, una tregua de 100 días que permita abordar este tema de la institucionalidad y su solución. Un diálogo profundo entre instituciones y actores políticos y sociales en el país. Y debemos tener claro que estos pedidos también tienen que ver con variables políticas sociales dentro del país. Somos conscientes que esto es el comienzo de un trabajo y que al respecto obviamente en el contexto del ejercicio de sus funciones por parte de esta misión, las partes políticas en Perú deberían abstenerse de innovar y de realizar actos que signifiquen, obviamente, afectar la institucionalidad actual. Muchas gracias, señor presidente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el gobernador de San Andrés, Everett Hawkins, el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, y el ministro consejero Óscar Gamboa Zúñiga. Durante el encuentro acordaron desarrollar líneas de cooperación con comunidades afrodescendientes en el marco del MOU, firmado con la Asociación Nacional de Alcaldes y Gobernadores de Municipios y Departamentos con población afrodescendiente. La relatora especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García Muñoz, participó del Foro de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Muy buenos días a todas y a todos, señor secretario general, honorables representantes de las misiones permanentes ante la OEA y en primer lugar
saludar a la embajadora y el embajador acá presentes de Guatemala y de Chile respectivamente, como a representantes vemos de las misiones de Chile, de Paraguay, de Guatemala, de Uruguay, de Brasil, de El Salvador y de México. Realmente valoramos muchísimo desde el grupo y desde Redesca su presencia en la inauguración de este primer foro interamericano sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por supuesto, a mis colegas, queridos y queridas colegas del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que por fin nos vemos en persona y no solamente a través de la pantalla, ¿verdad? Como venimos trabajando todos estos años de pandemia. Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto de verdad poder trabajar y pensar de manera física y presencial. Gracias, desde luego, al apoyo de la cooperación española, que a través de su apoyo a este foro no solamente está apoyando a Redesca, sino también al grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, y se lo voy a agradecer en nombre de ambos órganos. Colegas de la OEA, que están acá presentes, colegas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto de la Redesca, equipo que ha hecho posible la organización de este primer foro, ya casi a fin de año, cuando las energías, ¿verdad?, de todas y de todos empiezan a llamarnos la atención, porque ha sido un año muy intenso, y un saludo muy especial, por supuesto, a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes y que van a ver este foro también, porque va a quedar grabado. Realmente este es un esfuerzo y una iniciativa conjunta de Redesca y del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, con el apoyo de la Secretaría General, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de España y de todas las misiones representadas acá por ustedes, que marca un punto de partida, porque es el primer foro y también es un nuevo hito en el camino de los DESCA en el sistema interamericano. El sistema interamericano es pionero en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y no solo a través del Protocolo de San Salvador, sino que en 1948, cuando se adopta la Carta de Bogotá, esa carta contiene un capítulo 7 sobre el desarrollo sostenible, realmente vanguardista para aquella época. Cuando una lee el artículo 30, que habla del compromiso de los estados americanos, estamos hablando de todos los estados americanos, no solo de los que son parte del Protocolo de San Salvador, en eliminar la pobreza y asegurar una mejor distribución de la riqueza. Estamos hablando de un concepto y un compromiso muy poderoso que tenemos que tener muy presente en este primer foro DESCA. Como, por supuesto, la Declaración Americana de Derechos y Deberes, un instrumento también pionero, porque es 6 meses anterior a la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que también reconoce derechos con una mirada de indivisibilidad e interdependencia, puesto que no solo reconoce derechos civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales, los cuales vuelven a ser de nuevo en este camino pionero del sistema interamericano en cuanto a los DESCA, reconocidos en el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, que desde 2017 además ha dado lugar a una jurisprudencia también pionera de la Corte Interamericana, haciendo justiciables los DESCA a través de este artículo. Y llegamos a nuestro querido Protocolo de San Salvador, que en 1988 viene a complementar el sistema interamericano con un catálogo, como refería el secretario, integrado de 8 derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, siendo el primer tratado, yo diría, a nivel mundial, por más que sea regional, que reconoce en su artículo 8 el derecho al medio ambiente sano, un derecho que acaba de reconocer Naciones Unidas, ¿verdad?, el año pasado o este mismo año a través de una resolución, ni siquiera un tratado de su Asamblea General. Subrayar este carácter pionero de nuestro sistema, lo cual tiene también un reflejo en otros
tratados más recientes, como es el propio Acuerdo de Escazú, que si bien es un tratado de origen cepalino, está sumamente relacionado y es necesario también, y llamamos constantemente a los estados de la región a que se hagan parte del mismo por la importancia que tiene para garantizar los derechos de acceso en cuestiones medioambientales y la protección de las personas defensoras de derechos ambientales, de la naturaleza, de los territorios de nuestra región, que no son la más desigual del planeta, sino también la más peligrosa para defender el ambiente y la naturaleza. En este marco tan completo que tiene nuestro sistema interamericano, sin duda que apostar a los DESCA y al desarrollo sostenible no es opcional. Es una urgencia y es una necesidad si realmente no queremos dejar a nadie atrás, como decía el secretario, si realmente queremos más derechos para más gente, si realmente queremos cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible que por otro lado deberían ser un compromiso de mínimos, en la verdadera apuesta a la igualdad de todas las personas en las Américas. Y para esto yo quisiera hacer un llamado desde el grupo y desde la red DESCA a la necesidad de desmitificar los DESCA. En primer lugar, afirmando que estos son derechos de primera categoría, de primera necesidad para la dignidad humana, y que no son derechos de segunda generación, ni siquiera en sus orígenes. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen un origen histórico, incluso en las constituciones nacionales y declaraciones de derechos del siglo XIX, a la par de los derechos civiles y políticos. Por tanto, desmitifiquemos que sean derechos de segunda generación. La Constitución de Querétaro de México, por ejemplo, o la de Weimar de Alemania nos dan cuenta de ello. Por otro lado, sí, son derechos de carácter progresivo, pero la progresividad no es una mera palabra, debe demostrarse en los hechos y a cabalidad con el principio obligación gemela, que es la no regresividad. Y en eso el grupo cumple una función fundamental, porque en el análisis de los informes nacionales con base en esta batería de indicadores y con elementos objetivos, está dando parámetros de cómo evoluciona esa progresividad, lo cual hacemos tete a tete los órganos de protección del sistema interamericano también en nuestras labores de monitoreo. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos mismamente en el caso Poblete Vilches, Cusculpi Baral versus Guatemala dio cuenta también de que la progresividad es una obligación justiciable ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Además de derechos de carácter progresivo, esos derechos DESCA tienen obligaciones inmediatas, y en especial la de no discriminar en el acceso y disfrute de los DESCA. Esta es una obligación que cobra un sentido muy importante en las Américas, tan marcadas por la discriminación, por la desigualdad contra las mujeres en su diversidad, contra niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas LGTBI, personas privadas de libertad, defensores y defensoras de derechos humanos. Esos colectivos que están siendo no diría objeto, sino colectivos de especial atención y preocupación desde la Secretaría General hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte y el propio grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que viene trabajando con la primera guía sobre LGTBI y ahora sobre pueblos indígenas, mujeres, y pronto también movilidad humana, en las brechas, en las grandes brechas que, como le decía el representante alterno, marcan esa distancia entre las promesas y las realidades a los pueblos americanos. También tenemos que desmitificar que son derechos caros, porque todos los derechos tienen un costo. Organizar unas elecciones, realizar el debido proceso a través del Poder Judicial, o mantener los cuerpos, fuerzas de seguridad de un Estado, los sistemas de defensa de los Estados, asegurar la transparencia y la libertad de expresión. Nadie pone en tela de juicio la inversión económica que implica los derechos civiles y políticos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.